Bien, vamos a comenzar ahora con un nuevo tema. Vamos a empezar a ver ya lo que es el contenido. Ya hemos hecho bastante lo que es nuestra nivelación. Entonces vamos a empezar a avanzar ya con lo que es la programación orientada a objetos, ¿ya? Entonces, hasta el momento la programación que hemos hecho, lo que estamos haciendo es una programación estructurada, ¿listo? Um, Hace que el código se repita mucho y no sea reutilizable, digamos, ¿no? Y eso pues implica que después el mantenerlo es muy complicado, ¿ya? No se olviden que siempre que desarrollamos sistemas, una vez que entregamos los productos, pues luego se va a dar una etapa de soporte o mantenimiento, ¿no? Hay cositas nuevas que agregar a los sistemas, gestionarlos, etcétera, ¿no? Entonces, si no aplicamos una metodología de desarrollo que nos permita ordenar primero el código, nos permita reutilizarlo, etcétera, no vamos a poder hacer un mantenimiento adecuado. ¿Listo? ¿Ya? Entonces nos va a complicar bastante la situación. Entonces, a raíz de estos problemas, ya en la década de los 80 ha nacido este paradigma de la programación orientada a objetos desde ahí, desde que ha surgido, pues ha sido aplicado, ¿no? A nivel mundial y pues actualmente se utiliza esta metodología, ¿ya? Entonces, muy importante aprender a desarrollar con esta misma, ¿ya? Entonces, ah, como dice acá en la introducción, este paradigma y esta forma de programar ya ha revolucionado el desarrollo de software, ¿no? En lo que es la informática moderna, ¿de acuerdo? Entonces, lo que hace este modelo y esta metodología es utilizar nociones del mundo real, o sea, tal y cual son las cosas, ¿no? Donde la esencia básica es a todo llamarle objeto, ¿ya? O sea, todo modelarlo como si fuese objeto. Si vamos a hacer, digamos, un sistema académico, pues el estudiante es un objeto, es el objeto estudiante. El docente también, la asignatura sería un objeto, ¿ya? Y así sucesivamente, ¿no? Si quieren modelar un sistema de, no sé, de facturación, el producto es un objeto, los usuarios son un objeto, la, la, la factura es un objeto, etcétera, ¿no? Entonces todo se modela como si fuesen objetos, ¿de acuerdo? Y la idea de estos objetos es que se van a relacionar, ¿no? Tenemos los objetos que se relacionan e interactúan entre ellos, ¿de acuerdo? Lo interesante es que podemos trabajar de manera individual con cada uno de los objetos. O sea, por ejemplo, en lo que es producto, podemos trabajar ahí con todos los datos de producto, pero adicionalmente programar, digamos, el comportamiento que va a tener el producto, por ejemplo, para irle descontando lo que es el saldo o el stock que tiene en almacén, etcétera, ¿no? Entonces todo se va a programar de manera individual y luego se va a relacionar, ¿de acuerdo? Para poder interactuar. Esa es la idea básica, ¿de acuerdo? Entonces, la idea, ya siendo más directos, es pues que a través de este paradigma ya, de programación, lo que hacemos es dividir nuestro desarrollo en pequeños módulos, ¿de acuerdo? Entonces, cada uno de esos módulos va a ser un objeto, como les decía, y los vamos a ir programando pues de manera individual, ¿de acuerdo? Entonces, esos módulos que son los objetos están conformados por dos cositas, que son los atributos y lo que son los métodos. Ustedes ya saben lo que son los métodos, ¿no? Entonces, aquí le vamos a agregar algo más que se van a llamar atributos, que es como si tuvieran variables, nada más. Tengo variables y tengo métodos, ¿de acuerdo? Entonces, los métodos se van a encargar de trabajar básicamente con estos atributos que nosotros modelemos o estas variables que nosotros diseñemos. ¿Listo? Ahora, esa es la introducción de lo que es la metodología orientada a objetos. Y vamos a ver un conceptito, ¿no? Que es muy importante, que es la abstracción, ¿ya? A nivel general, nos dice que, pues, la abstracción es la posibilidad, dice, de visualizar únicamente aquellos aspectos que interesan de un todo, dejando de lado los detalles, que aunque son importantes, no son de interés para un determinado propósito, ¿de acuerdo?
Entonces, la idea es abstraer o extraer, digamos, a través de la abstracción, ciertas características comunes de objetos que tengamos o de procedimientos o métodos que nosotros podamos escribir. ¿De acuerdo? O sea, más interesa en la abstracción el hecho de ver qué cosa hace algo en vez de cómo lo hace. ¿Ya? Porque el cómo lo hace, digamos, no es muy necesario en algunos casos porque nos interesa utilizar las funcionalidades que tienen ciertos componentes en lo que es la programación. ¿Ya? Entonces, ahí hablamos de lo que es la abstracción. ¿Ya? Y pues ya vemos lo que son las clases y los objetos. ¿Ya? Eh, si vamos a querer armar o construir objetos, en primera instancia tenemos que crear una clase, ¿ya? Las clases son una especie de plantillas que van a agrupar a los objetos con todos los atributos comunes y pues obviamente con los métodos que tengan dichos objetos. Y a partir de una clase es de donde vamos a empezar a crear objetos. Les pongo un ejemplo otra vez, yéndonos a lo que es nuevamente lo que es un sistema académico, pues vamos a tener estudiantes, ¿no? Cada uno de ustedes son objetos estudiantes, ¿no? Ahí tenemos a, digamos, Juan Pérez, Ángel Durán está ahí también, ¿no es cierto? O Elgines, ¿no? Entonces, miren, cada uno de ustedes van a ser objetos, ¿ya? Pero para poderlos crear y poderlos personalizar individualmente, necesito primero definir una clase. O sea, voy a crear la clase estudiante, digamos, con nombre y apellidos, y cuando ya vaya a partir de esa clase, creando a cada estudiante en particular, otra vez Elgin Durán, digamos, Juan Pérez, Dionisio Sánchez, etc. Entonces, esos ya van a ser los objetos. ¿Listo? Entonces ya van a ser los objetos y se van a ir creando a partir de la clase. ¿Ya? Entonces, la definición formal de lo que es una clase pues nos indica que es la implementación total o parcial de un tipo abstracto de dato. O sea, cuando hemos abstraído nosotros algo para modelar, en este caso del sistema académico hemos decidido modelar estudiantes, pues vamos a crear una clase, ¿no es cierto?, para pues hacer precisamente ese modelado. ¿Listo? Entonces, las clases van a tener miembros, ¿de acuerdo?, que se llaman los atributos y los métodos. Aquí se les dice funcionalidades o métodos. Nosotros vamos a utilizar este nombre de métodos, ¿de acuerdo? ¿Sí? Entonces es como una especie de entidad de la cual pues necesitamos ciertos datos para poder programar. Todo lo podemos volver clase por si acaso, ¿ya? Y a partir de esas clases pues vamos a ir creando objetos, ¿de acuerdo? ¿Sí? Entonces, por eso se nos dice acá que estas clases son la definición de las características concretas de un determinado tipo de objetos. Otra vez, tenemos estudiantes, pues a todos ellos los vamos a agrupar en una clase. Por eso se dice que es una plantilla que define la forma de un objeto, pues a través de ella se van a ir creando esos objetos. ¿De acuerdo? Entonces, hay algo acá, aunque no estamos viendo todavía lo que es el objeto, lo que es un objeto, pero como estas clases son una especie de plantillita para crear objetos, se dice que un objeto ya creado, uno de los estudiantes, Juan Pérez, digamos, es la instancia de una entidad, es la definición de objeto, instancia de una entidad, o sea, perdón, es la instancia de una clase, perdón, se fue, ¿no? Dije dos veces entidad. Entonces, es la instancia de una clase, ¿ya? Teniendo una clase, pues voy a crear esos objetos particulares. ¿Listo? ¿Cómo se componen las clases? Como les había mencionado, pues tenemos lo que son los miembros. ¿Listo? O sea, sus miembros, sus componentes, que son básicamente dos: los atributos y los métodos. ¿De acuerdo? Los atributos son campos. ¿Listo? O sea, básicamente como variables. Y los métodos, pues, van a hacer ciertas acciones. Saben ustedes ya lo que son métodos, pues, que van a permitir, obviamente, trabajar y manipular estos atributos que tenga la clase. ¿Listo? Entonces, ahora, en C Sharp, ¿ya? Entonces, C Sharp, por si acaso, es un lenguaje así, fundamentalmente orientado a objetos, ¿ya? ¿Ya? Todos son objetos, ¿ya? En C Sharp. Hay una clase base que se llama Object, ¿ya?
Y a partir de esa clase pues se van creando las otras clases. Cuando veamos herencia les voy a indicar un poquito mejor lo que es object, ¿ya? Pero todo está en función a clases. Todo lo que utilizamos son clases. O sea, tenemos clases, creamos los objetos, una misma ventana que creamos. Estas ventanitas que hemos creado acá nosotros, por ejemplo, en Visual Studio son de la clase ventana, estos son de la clase button, estos también, ¿no? De la clase label, etcétera, ¿no? Que tienen sus, o sea, cada uno de esos botones ya son objetos, ¿no? Pero que están perteneciendo a una clase que se llama button, ¿ya? Pero reitero que ya son, pues, objetos ya, porque estas son particulares, ¿no? Y hay una clase base que permite crear cada uno de estos objetitos, ¿ya? Ahora, ¿cómo trabajamos en C Sharp y cómo definimos una clase? ¿Ya? Para definir una clase, lo que hacemos nosotros es escribir esta palabrita que se llama class. Luego viene el nombre de la clase y dentro, entre llavecitas, o sea, hay una llave de inicio y una llave final que indica el inicio de la clase y el final de la clase. O sea, es como si fuese un método también, ¿no? Entonces, el inicio y el final, ¿ya? Y aquí vienen los miembros. Vuelvo a reiterar que los miembros pues van a ser o bien los atributos o los métodos que tenga dicha clase, ¿ya? Ahora, ¿cómo le declaramos atributos? ¿Ya? Para hacer la declaración de un atributo tenemos que tener el modificador de acceso, el tipo de campo, o sea, el tipo de dato y básicamente el nombre, ¿ya? Vamos a crear primero una clase, ¿listo? Vamos a crear una clase acá, vamos a crear la clase estudiantes. Hablamos bastante de un sistema académico, ¿no? Entonces vamos a crear aquí una clase que la vamos a llamar estudiante. Esta es la forma de crearla, ¿no? Pero en Visual, esta es la forma y la sintaxis en C Sharp. Pero Visual Studio nos facilita bastante la creación de clases. En nuestro proyecto simplemente hacemos botón derecho del ratón y decimos agregar. ¿Ya? Y aquí dice clase. Miren, voy a hacer un clic acá. Me sale clase y me dice que coloque el nombre de la clase. Voy a colocar estudiante. Este va a ser el nombre de la clase. Por si acaso, acá el nombre de la clase, cuando nos escribamos clases, ya vamos a seguir la convención de escribir la primera letra del nombre de la clase con mayúscula. Ya por eso escrito estudiante con mayúscula. No lo van a escribir con pura minúscula, es una buena práctica escribir los nombres de las clases con mayúscula. ¿Ya? Entonces, ojo, con mayúscula nada más. Entonces, hacemos aquí agregar. Miren, aquí ya se ha creado un archivito, .cs, dice, ¿no? .c sharp. Y se me ha abierto acá. Miren, aquí dice clase estudiante. Luego vamos a ver qué significa lo que es internal, ¿ya? Pero miren, voy a quitar incluso esto. Entonces miren, tengo lo mismo. Ya solo que me lo ha creado dentro del proyecto que le hemos llamado nivelación nosotros, ¿no? Pero ya estamos trabajando con otro, ¿no? Con otras cositas. Entonces aquí tenemos la clase estudiante, ¿ya? Y acá, pues luego podemos definirnos campos, ¿ya? Entonces, por ejemplo, de un estudiante yo quiero tener sus nombres y luego sus apellidos. Es como declarar una variable más. Entonces, miren, eh, acá voy a colocar, este sería el tipo de dato, que en nuestro caso para los nombres sería un string. Le voy a llamar nombres. Y voy a tener uno más, digamos apellidos, ¿no? Ahí están. Estos son sus atributos, ¿ya? Y aquí se nos dice algo, ¿no? Hemos visto lo que es el tipo y el nombre, pero hay algo más, este acceso. Aquí nosotros podemos colocar, si queremos, esta palabra, public, ¿ya? Es igual que los métodos, ustedes ya hayan visto métodos en Programa 1, ¿no? Si es público, significa que estos atributos van a ser accedidos desde otra clase, ¿ya? O sea, a estos atributos que son nombres y apellidos de estudiantes, por ejemplo, desde una ventana de acá lo vamos a poder llamar. Pero si esto estuviese con opción de privado, entonces pues allí ya no van a poder ser accedidos. O
sea, cuando quiera programar desde acá, desde esta ventana, no sé, hacer algo acá, no voy a poder hacerlo, no voy a poder acceder. Y entonces podemos definir si estos atributos van a ser públicos o privados. Yo lo voy a dejar así, con públicos, porque los vamos a operar. Ahora, me olvidaba una cosita. Si no escriben nada, si quedaría así, ¿ya? El compilador asume que por defecto estos son privados. ¿Ya? No escriben nada, ni público ni privado, pues asume que es private o privado. ¿Ya? Entonces van a tomar ese detallito en cuenta. ¿Ya? Entonces aquí voy a escribir, ¿ya? Public para que podamos tener acceso ahí. ¿Ya? Entonces ahí tenemos lo que son las declaraciones de los campos. ¿Ya? Luego vamos a ver lo que son los métodos, que es lo mismo, pero vamos a ver cómo crear lo que son estas clases, ¿ya? Acá, miren, voy a hacer algo más, ya que estamos con métodos, ya vamos a avanzar más esta parte. Los métodos ustedes ya los conocen, ¿no? ¿Ya? Entonces ya saben lo que es, y es lo mismo, solamente los vamos a escribir dentro de una clase, ¿ya? Entonces, por ejemplo, acá yo voy a escribir un método que, digamos, nos retorne el nombre completo. ¿Qué vamos a hacer acá? Pues vamos a retornar directamente lo que es nombres y lo vamos a concatenar con lo que es los apellidos, ¿ya? ¿Ya? Esa va a ser la salida de nuestro método, retornar eso concatenado nada más. Pero si se dan cuenta aquí ya estamos creando un método, ¿ya? Y estamos operando y trabajando con los atributos que tiene esta clase estudiante, ¿ya? Entonces ahí tenemos lo que son estos métodos que reitero no los voy a explicar, es lo mismo que ya han visto en programa. ¿Se acuerdan de los métodos, no ven? ¿Estamos bien con eso? ¿Se acuerdan de los métodos? Ya está bien. Sigue siendo el mismo concepto, ¿ya? Entonces, ojo con ese detallito. ¿Ya? Entonces, ya teniendo una clase, ojo, la clase puede tener atributos y métodos, como en esta, pero no es obligatorio, o sea, puede solo tener atributos, puede que no haya esto. Y la clase solamente sea así. O sea, no es necesario que tenga ambos. Puede tener simplemente un método y no tener esto, ¿ya? Puede constar solamente con métodos o cosas así, ¿ya? Pero en este caso estamos haciendo ambos, con ambos miembros, ¿ya? Pero reitero, vuelvo a repetir que no es obligatorio que tenga ambos, ¿ya? Entonces, teniendo lo que son las clases, ¿no? Lo que es ya establecida, digamos, con sus atributos y sus métodos, pues ya podemos empezar a crear objetos. Y pues se dice que los objetos, como mencionaba anteriormente, pues son la instancia de clase, son las instancias de una clase. ¿Listo? ¿Ya? Entonces, esa es la idea de los objetitos. Ya vamos creando objetos en particular. ¿Ya? ¿Cómo creamos un objeto? ¿Ya? Tenemos que declarar una variable con el tipo que representa la clase. ¿De acuerdo? Y luego se le asigna la memoria con el operador new. ¿De acuerdo? Entonces miren, por ejemplo, acá está declarando nombre de la clase, nombre del objeto, punto y coma, y en otro lugar está creando el objeto, haciendo un new, nombre de la clase, pues y entre paréntesis y un punto y coma, ¿de acuerdo? De esa forma estamos creando objetos. Y luego, una vez creados los objetos, pues podemos nosotros llamar, digamos, a los atributos o a los métodos, pues con el nombre del objeto, punto, y luego el atributo, ¿ya? Entonces acá, miren, vamos a crearnos en nuestro menú una opción más. Y pues acá vamos a trabajar con lo que son los objetos, ¿ya? Voy a colocar esto acá.
Le vamos a llamar btn objetos. Acá vamos a poner clases y objetos. ¿Ya? Y aquí vamos a trabajar con una nueva ventanita, ¿listo? Vamos a llamar aquí win classes. Así, clases objetos, ¿ya? Hoy hay un detalle, me he olvidado programar el evento click, ¿no? Nos va a llevar ahí y no queremos que haga eso, ¿no? Ahora sí, aquí vamos a decir win clases objetos. No sería así. Y acá vamos a hacer un win.show, ¿no es cierto? Ahí está, vamos a desplegar. Le vamos a colocar un título, no sé si tenemos por acá algún título. Esta clases y objetos vamos a colocar acá. Un título para que nos demos cuenta que estamos en la ventana nada más, ¿ya? Y miren, aquí voy a arrastrar un botón. Aquí vamos a colocar crear objeto. Y lo que vamos a hacer es crear el objeto, pues, eh, mm, de la clase estudiante. Vamos a tener, ¿ya? Ahí está. ¿Ya? Crear objeto. Y aquí vamos a hacerle doble clic y pues vamos a hacer la programación, ¿ya? Vamos a crear un nuevo objeto de la clase estudiante. Miren cómo hago. Pues es como definir una variable, dice acá. Coloco el nombre de la clase, luego el nombre del objeto. Estudiante 1 le voy a llamar. Se puede hacer así y luego hacer esto. Estudiante 1, como dice acá, igual, miren, a new y otra vez la variable, ¿no? Aquí estamos terminando de crear lo que es el objeto. ¿Ya? Ahí está creado. También se puede hacer esto en una sola línea. Miren, lo voy a comentar. Aquí pues puedo hacer estudiante 1 igual a new estudiante. ¿Ya? Ahí está. En una sola línea. Es como hacer los arreglos, ¿no? Cuando los declaraban, igual acá, ¿ya? Entonces, miren, ahí está creado un objeto, sería el primer objeto de la clase estudiante, ¿ya? Y este objetito es uno que le hemos llamado, ¿ya? Va a tener ya la posibilidad de, pues, tener nombres, tener apellidos y pues también un método. Y cada objeto que creemos así, pues va a ser lo propio, va a tener ese acceso. Miren, acá voy a colocar estudiante 2, ¿ya? Igual, lo estamos creando. Aquí estaría Juan Pérez, digamos aquí Mario Sánchez, ¿ya? ¿Cómo les colocamos, cómo asignamos los valores a los atributos y cómo llamamos al método? Pues acá, nombre del objeto, punto, y luego el nombre del atributo. Por ejemplo, acá es el estudiante 1, punto, digamos, miren aquí ya me salen sus nombres, ¿ya? Esto va a ser igual a lo que es, digamos, Juan José. ¿Ya? Y este estudiante 1, pues sus apellidos, va a ser igual, digamos, a Pérez Vargas. ¿Ya? Ahí está. El estudiante 2 lo propio. Miren, punto, nombres.
Ahí está, estudiante 2 punto apellidos. Y acá vamos a colocar, digamos, no sé, Sánchez Lima. Miren, entonces ya voy creando objetos y pues ya tienen el acceso a esos atributos que hemos definido en la clase estudiante. Y cada uno de estos es un objeto en particular. Incluso podemos llamar a sus métodos, ¿no? O sea, tenemos acá estudiante 1 punto y tenemos el método que escribimos que se llama nombre completo. Y esto va a retornar una cadena, lo propio para estudiante 2, miren, también tiene acceso a eso. Lo que podemos hacer es, miren, acá hacer un messagebox.show y ahí lo vamos a meter acá, que muestre el nombre completo del estudiante 1 y aquí el nombre completo del estudiante 2. Ahí está. ¿Ya? Entonces miren, vamos a probar y cuando corre este código, pues vamos a crear los objetos, ¿ya? Y pues luego vamos a desplegar esto llamando ya al método que es nombre completo. Hacemos correr. Vemos que corre, que corre. Miren, entra acá. Ahora sí, cuando digamos crear objeto va a ocurrir eso que estuvimos hablando. Miren. Ahí me sale directamente ya la llamada de lo que es acá, ¿no? Esto es nombre completo, pero sí me está funcionando. O sea, podemos verificar de que pues, ha creado los objetos, les ha asignado sus valores y está utilizando el método que ya hemos definido en la clase estudiante. ¿Hasta aquí alguna duda, alguna consulta? Parece que ninguna. Muy bien, entonces vamos a detener el video acá para que no sea muy largo, ya, para esta parte introductoria y en la siguiente parte vamos a empezar a ver otras cositas un poco más interesantes. ¿Listo? Muy bien, detenemos la grabación.